Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Bueno, buenos días. Satura un poquito el micrófono, nos estamos acomodando. ¿Qué tal, amigos, hermanos, oyentes de todos los lugares a donde esta onda de emisión radial llega? ¿Cómo les va? ¿Bien? Hola. Sí, Tiempo de Esperanza se llama este programa. Mi nombre es Walter Darío Buceta. Transmitimos por el 104.9 del dial de la frecuencia modulada. En el dial, mejor dicho. Ese punto numérico es exactamente donde estamos. Es un éter. Es un lugar que no se define. Pero la verdad es que estamos. Y transmitimos por esa frecuencia. Y retransmitimos también esta radio, amiga, hermana, bendecida por Dios. Retransmite en cadena JCB, Jesucristo Bendice, es la sigla de estas letras. Retransmite en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú, y por la amplitud modulada, otra amplitud de banda, Zorobabel 1540 Monte Grande. Esas formas de retransmisión se hacen desde acá, desde el 104.9 del dial. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigo? ¿Bien? Amigo, amiga, usted, vos, tú y quien esté del otro lado del receptor escuchando, intercambiando mentalmente con nosotros todas las cosas que un pecador tiene para decir de sí mismo y de su creador, de Dios. Llegamos a la radio y Javier, hola Javi, que ahora está tomando su desayuno después de una corrida, porque muchos de ustedes habrán sufrido el desajuste de que nos cortaron la luz. No en realidad la luz, sino lo que genera la luz, que es la electricidad. La electricidad es algo que el hombre ha descubierto como energía y la ha dispuesto por redes para que supuestamente otros hombres tengamos el beneficio. Bueno, ese beneficio ahora nos está trayendo problemas. E intentando buscar otras matrices energéticas, como la eólica, la del sol, que todas son cosas hechas y conocidas y dispuestas por nuestro Creador Dios, nuestro Padre Celestial, el hombre la usa para su beneficio. Pero como bien sabemos, los pueblos y los gobiernos no tienen buenas relaciones. No se relacionan bien. Los gobernantes
como nuestro Señor dice, usufructan y abusan de los pueblos. Y aquí estamos, en ese padecimiento, amigos, conocidos y no conocidos, conocidos a través de este micrófono y aquellos quienes conocemos personalmente, seguimos los padecimientos de este mundo que tiene esa complicación. Es un mundo de pecado, de pecadores, y las relaciones son como tal, de pecadores. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ahí? Sé que no me pueden responder, por eso voy a dar los teléfonos a ver si alguno tiene ganas de conversar con Jan. Hola Jan, ¿cómo te va? Buen día. Jan está en este lado del micrófono y va a atender los teléfonos a los que ustedes llamen en líneas rotativas 42 64 0686. Esa hermana que llamó recién, le agradecemos y decimos que genéricamente y particularmente vamos a estar orando, como sabemos que todos le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, y por Él y para Él los pedidos son casi una urgencia, porque Dios siempre está inclinado con su corazón, con todo su interés, con toda su intención hacia nosotros los pecadores. E insisto con esto de pecadores porque nadie está aislado en cómo este mundo está gobernado. ¿Por qué? Cristianos, creyentes, hijos de Dios, todos estamos metidos en este problema que generó el pecado. Y a posteriori el egoísmo y todas las cosas, hablando de los gobernantes, que los gobernantes hacen con nosotros. Y no es una cuestión excluyente de este tiempo, más bien es algo que ha acontecido a través de los tiempos. Y cuando las metrópolis comenzaron a tomar forma, las capitales, las ciudades, que los hombres empezaron en un conglomerado a vivir como comunidades en grandes ciudades, ha traído este problema con más abundancia porque es más gente una al lado de la otra y los problemas también se multiplican, así como las bendiciones se multiplican porque uno conoce gente y la va pasando bien y ve la mano de Dios en esas bendiciones, aún en gente que ni siquiera habla de Dios o conoce de Dios. Pero sí acontece esto de que tenemos problemas y surgen problemas. Como nosotros, los creyentes, nos remitimos al sagrado libro que nuestros antepasados han dejado en escritura, vamos a ir a ese libro a describir, que describe, mejor dicho, y a tratar de desmenuzar un acontecimiento, un acto, un hecho, pasado en el libro que tiene por título Hechos de los Apóstoles, o Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, verso del 40 en adelante. Como les decía, los gobernantes casi siempre complican las cosas, porque como ellos tienen sujeto las conciencias de los seres humanos, sobre todo cuando creen que el pueblo es una masa uniforme y deforme y que la pueden manejar a su antojo, cuando las cosas no se les plantean de esta manera, son los primeros en poner alertas y en utilizar la fuerza para que esas alertas reciban la represión correspondiente sobre los que ellos consideran individuos que alteran el orden público. Pero en este caso particular, el orden público se había alterado por una cuestión de carácter social pero religioso, porque era mucha la gente involucrada y se había hecho muy pública la cuestión y era mucha gente la que se había enterado de este hecho. Pero voy a comenzar a leer para que entremos en el texto. Si ustedes me acompañan, tengan sus Biblias a mano. Saben que nuestra línea editorial es tratar de que esa promesa que Jesús nos ha dado, que es cuando haya dos
o más en mi nombre, ahí estaré yo, sea cumplida para que nosotros veamos el carácter de Dios, porque nuestra línea editorial es la confusión o la tergiversación del carácter de Dios y tratar de echarle, si es posible, y si nuestro Señor nos permite, ver la plenitud de su carácter en la manifestación del reino de los cielos acá en la tierra. Cómo Él se ha manifestado, cómo se ha mostrado, para que también nosotros, sobre un análisis, establezcamos la diferencia de cómo se maneja el mundo y sus gobernantes, y por supuesto los que habitamos en él, y cómo se maneja el reino de los cielos, y cómo aquellos que dicen haber aprendido, haber tomado del reino de los cielos, de la esencia del reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo, enseñanzas para continuar la vida. Voy a leer capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Evidentemente hubo un mensaje promulgado, predicado, popularizado, distribuido, y este mensaje tomado público tuvo como consecuencia bautismos. Ustedes saben que el bautismo del creyente en Cristo es por inmersión. Un inspirado o un bendecido en el Espíritu tiene la alegría, el milagro, la especial participación de hacer con otro el ritual de llevar a muerte un hermano para que surja la vida, y sumergiendo en el agua en forma simbólica, para que cuando salga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Cristo mismo, en el Espíritu mismo de Cristo, manifestado en carne de esas tres personas, nace otra vez a la persona de nuestro Señor Jesucristo, para vivir para siempre esperándolo en su retorno a Jesús. Bueno, así fueron bautizados estos. Y aquel día se unieron y por supuesto formaron una comunidad y se unieron a la iglesia que ya estaba constituida, unas 3.000 personas más. En el 42 dice lo siguiente: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían en común, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Era tal el ánimo que tenían seguramente, tal lo animado que estaban, que se seguían reuniendo. Y contagiaban esta energía, esta intención, esta alegría de espíritu, esta multiplicidad de sentimientos que nacen de Cristo entre la cristiandad, entre esa iglesia. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. O sea que no solo después de esta predicación, de haber presentado
a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en ese momento, en esta época, en este momento, ya había ascendido a los cielos. Había resucitado, había muerto por nuestros pecados, lo habían matado, o pretendido matar en la cruz del Calvario, murió, la muerte eterna. Nuestro Señor murió la muerte eterna, el sentimiento eterno en su corazón de haber estado sin el Padre. El Hijo jamás pensó que pudiera pasar esto, pero hizo previsión por la posibilidad en su pensamiento de que el pecado tomara uno de sus mundos. Y así fue acá. Le permitimos entrar a Lucifer, a Satanás, con sus cuestionamientos, y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Nuestro Señor fue avisando a través de los profetas cómo iba a ser la venida del Hijo de Dios en carne, y así vino. Y se hizo público entre los discípulos y el pueblo de aquel momento de Israel, como se hace público en este momento. En aquel momento las dificultades de los pueblos eran graves. Por eso la descripción de la alegría de estos cristianos en esta iglesia, después de la predicación, es asombrosa. Y casi se repite en cada comunidad donde se habla del Señor Jesucristo y el Señor Jesús aparece como sanador, como dador, como amigo. Pero cuando el Señor se consuma como Salvador, resucitado, muerto y resucitado, Él se consolida como Rey de los que en este mundo andamos bajo su protección. Y este reinado ya no tiene nada que ver, el reinado de este mundo ya no tiene nada que ver con nosotros, porque nada tenemos en el mundo. Y los que lo gobiernan y se entregan al gobierno de este mundo tienen conflictos con los cristianos. Porque los cristianos no seguimos preceptos de maldad. Si bien los escuchamos, y hasta muchas veces por nuestros propios errores somos partícipes de ellos, hasta volver al perdón de los pecados a Cristo y decirle: Señor, tengo problemas. Hoy me comentaba un hermano antes de abrir el micrófono que yo me reía porque me acordaba de un filósofo, de Heráclito, que dice que uno tiene que usar la sandalia apretada para así cuando se la saca es feliz. Y este hermano me decía que pareciera que uno tiene que andar en dificultades para elevar la cabeza al cielo y volver a decirle a Dios: mira, Padre, mira, Jesús, estoy en problemas, vuelvo a vos porque sos el único que me puede solucionar los problemas. Pero muchas veces desde este micrófono y con mi hermano Raúl Ibáñez, quien hoy está de vacaciones disfrutando con sus nietitos, decimos que crezcamos en Cristo. Sí, el Señor es nuestro ayudador, es nuestro milagrero, por supuesto que sí, pero Él quiere ser nuestro Rey, nuestro Salvador, porque lo es. Pero yo necesito trabajar en mi conciencia para que Él tenga ese lugar en mi vida, y en la tuya lo mismo, para felicidad, para cuando yo ando con personas que no, en lo personal digo esto, no te estoy diciendo a vos que lo hagas, cuando ando con personas que no son de mi credo, que no creen como yo creo, que sepan que soy súbdito de Jesús, que conozcan que soy súbdito de Jesús. Voy a seguir leyendo.
Entro al capítulo 3 ahora, porque toda esta antesala era porque se había conformado la iglesia y ya estaban todos en paz, alegres, comiendo, iban de casa en casa, disfrutaban, partían el pan, vendían las cosas, cada uno tenía según la necesidad. Acabamos de leer el texto. O sea que prácticamente no le faltaba nada de lo que necesitaban, porque Dios lo proveía. Y además se maravillaban porque los discípulos hacían milagros, señales y prodigios, seguramente aquellas que Jesús había prometido: ustedes expulsarán demonios, sanarán en mi nombre, bendecirán. Y así fue. Lo que Dios había prometido en la persona de Jesús se daba a los discípulos y la iglesia vivía en paz. Y el texto se sigue desarrollando y aquí comienza otro relato. Otro de los hechos de los apóstoles. En el capítulo 3, versículo 1 de este libro, comienza así. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. El hábito en aquel momento lo consideraban que las 3 era la hora de la oración. Junto a la puerta de llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí, o sea que lo traían, lo dejaban para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Lo primero que apareció en este hombre es una alegría infinita. No sé, quiero imaginar la humillación que sentiría, que ya se había hecho carne en él. Cada día, cuando lo trasladaban hasta la puerta del templo, a suplicarle en una estatura inferior, porque uno cuando tiene problemas en las piernas anda arrastrándose, ya habrán visto lisiados arrastrarse en el suelo, suplicando la limosna de la gente, porque además tienen la perturbación de pensar y de creerle a la gente de que ellos no están en condiciones de hacer un trabajo normal. Casi le damos, y digo le damos porque en muchas oportunidades he considerado así a esta gente, que no puede hacer otra cosa que ser lisiado y que vivir de la misericordia y misericordia de los pecadores que le tiramos un centavito. Este hombre habrá sentido en ese momento que todos esos problemas se desvanecieron y encima ahora caminaba y se podía mover y tener la sensación de volver a estar sobre sus piernas. Y alabando a Dios. Entonces, su alabanza era a Dios. En el final del versículo 8 dice: y alabando a Dios. Sí, él saltaba, estaba contento, disfrutaba de todo esto, pero su corazón hacía que por su boca alabara a aquel que le había devuelto parte de su vida, parte de su felicidad. Y digo parte, porque el que Dios haga un milagro en mi vida no es toda la felicidad. Entiendo y creo que toda la felicidad la vamos a conocer, la voy a conocer el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca en el cielo, porque el reinado de este mundo de pecado ya tenga sido concluido, ya haya tenido su final y el Señor
retorne para buscarnos, como busca el pastor a sus ovejas. Que nuestro corazón lo espere con ansia. Que tu único pensamiento en este momento sea el momento de encontrarlo cara a cara al Señor Jesucristo. Que esa parte de la oración que Él nos dejó, venga tu reino, sea el pensamiento de este momento y que nos traiga paz y felicidad momentánea, pero felicidad hasta llegar al momento de la felicidad eterna, porque en eso nos alentamos. No en que tenemos un milagrero, sí, por supuesto que Él está dispuesto al milagro. No que tenemos un abastecedor y un consumador de necesidades que nos traiga la luz, que nos resuelva el tema del dinero, de la comida, de los problemas que vienen día a día, sí, por supuesto que sí. Si a la iglesia anterior de este milagro no le faltaba nada. Y no quiero ser provocador, porque hay gente que le falta y no se da cuenta. No quiero provocar porque hay gente que le falta, pero nuestra gracia como cristianos, nuestra alegría como cristianos, es compartir de lo mucho que Dios nos da con nuestros hermanos que padecen. Pero esperarlo es una de las felicidades más conmovedoras, porque es la promesa de finalizar en su vuelta y en su retorno, a partir de hoy, lo que soy como persona, pecador. Jesús se ha hecho carne, la promesa se ha cumplido desde los tiempos inmemoriales, porque Dios es como es fiel consigo mismo. Él ha prometido y Él cumplió. Él promete y Él cumplirá. Su ley, los 10 mandamientos, hoy más vigente que nunca, a pesar de que el hombre quiera apagar el espíritu de la ley, porque no solo porque las cosas pasan de verdad, sino porque encima las pasan y mórbidamente las repetimos una y otra vez en los noticieros. Asesinatos, crímenes, vejaciones, muertes, herejías, llámenlas, pónganle el nombre a los pecados atroces que cometemos cada día como criaturas pecadoras y caídas. Llamémosla como quieran, pero es totalmente infelicidad para el corazón nuestro y para el corazón de Dios. Ahora eso ya está sepultado, terminado. Sin embargo, Satanás se ensaña con la ley de Dios, tratando de promulgar el pecado como régimen de vida y los pecados como intimidación a aquel que se atreva a vivir fuera de otro régimen. Y en realidad el régimen de un cristiano tiene que ver con la persona de Cristo. Y el reflejo de la persona de Cristo son los 10 mandamientos, del primero al último. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios, tu único Dios, que te saqué de la tierra, le dijo a los antiguos, que te saqué de la tierra de Egipto con mano poderosa, que te saqué de tierra de esclavitud, que te saqué de lo que sos, para vivir como ser libre en este planeta, para, de la gracia multiplicadora de Dios, hacer alegría compartida entre hermanos creados. Porque Pedro y Juan no tenían una sola moneda en el bolso. Especulo porque el texto lo dice.
y le dieron a este hombre paralítico, tujido de las piernas, lo único que tenían, la promesa de que Jesús lo iba a hacer feliz y alabar con su boca a Dios, porque ya no iba a sufrir más la humillación de que le tiraran moneditas en el bolso para que él y los suyos pudieran subsistir llevando con lástima un pedazo de pan a su boca, comiendo esa comida ganada con esas monedas, para que eso fuera el recuerdo permanente de que él era un lisiado y que así tenía que... Ese era el destino que él tenía. Jesús lo sacó de ese destino con solo su nombre a través de los discípulos, para que él viviera feliz y de ahora en más pudiera disfrutar. Claro que este hecho provocó la irritación de quienes dirigían el templo, pero además de quienes eran los gobernantes en la época, como hoy en día son nuestros gobernantes, políticos, religiosos, militares, los que ocupan las fuerzas de seguridad civil y las fuerzas de seguridad de Estado. Todos, a una, dirigen estos gobiernos. Esta gente que es descrita en este texto, en aquel momento dirigían los gobiernos de aquellos momentos. ¿Podemos pensar que pretendidamente algunas cosas evolucionaron? Sí, puede ser. Pero el espíritu sigue siendo el mismo. A los gobernantes les molesta cuando el pueblo pone la atención en algo que no sea la pretensión que ellos tienen para con sus voluntades. Es como el egocéntrico que quiere que solamente se lo atienda a él. Así que este hecho de milagro, uno de los tantos hechos de los apóstoles, trajo como consecuencia la alteración del orden público, porque la gente se puso alegre y contenta. Y a los gobernantes no les gustó. No solamente porque se puso alegre y contenta, sino porque se puso alegre y contenta por el nombre de Jesucristo. Vamos a ir al versículo 11. Capítulo 3 del libro de Hechos, versículo 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, claro, de alegría. Disculpen la expresión, pero el tipo estaba loco de contento. Y entonces, ¿a quién tenía como su dador, su salvador? A Pedro y a Juan. Y estaba agarrado de ellos. Toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder, virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Qué lindo esto. El Señor Jesús no se cansaba de mostrar a quien Él conoce y conocía, aún velado en su condición de humano, de carne, de hablar de Dios, porque la percepción de Jesús, entiendo y me parece, creo que era así, era que nosotros, los pecadores, tenemos totalmente confundida la esencia de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Dios. Y ese conflicto él lo vivía cada día porque se topaba con esa dificultad andando y comunicándose con nosotros. Y aún hoy tiene el mismo problema el Espíritu Santo con nosotros, porque nosotros tenemos tergiversada en esencia el carácter de nuestro Padre.
Continúo leyendo. Estoy en el verso 13, del capítulo 3 del libro de Hechos. Vuelvo a leer la última parte. Glorificado a su siervo Jesús. Con este hecho, el Padre Celestial había glorificado a su siervo Jesús. Y empieza Pedro: ustedes lo entregaron y rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, Pilato había decidido soltar a Jesús, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Perdonaron a Barrabás, eso es lo que están diciendo ellos. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Testimonio público era ese lisiado, ahora caminando. Pero este milagro tiene que ver exclusivamente con que nosotros entendamos cómo es y creamos cómo es el carácter de Dios, cómo es la gracia. Y cuando digo gracia digo el regalo, y cuando digo regalo digo impagable, porque los regalos no se pagan, no se pueden pagar. Y si le queremos poner precio y costo, no solo no lo podemos pagar, porque el costo lo conoce el que lo pagó, sino que ofendemos a quien nos lo regala. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que lo más precioso que se nos puede imaginar, no sé, apelo a mi imaginación de pecador, la mujer más hermosa, la joya más preciosa, la obra de la naturaleza más hermosa que se te puede ocurrir, no sé, el atolón en Australia, en las islas ahí de otros lugares paradisíacos del mundo, en Oceanía, en África, las cataratas del Iguazú, no sé, todas las bellezas y maravillas que se te pueden ocurrir, las profundidades de los mares. Nada se asemeja a la belleza y la gratuidad en el carácter de Dios. Y Él nos tiene, por concepto, a los pecadores creyentes, nos mira el Padre Celestial como a Cristo mismo. Wow. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes, porque lo habían visto y habían sido partícipes, testigos presenciales de lo que había sucedido. Y continúa en el 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo, Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Es hermoso, porque emular este hecho es muy difícil, porque esto pasó. Y no creo que se vuelva a repetir de la misma manera. Lo que sí, uno puede imaginar que se repite en nosotros cuando nosotros lo tratamos mal a Dios, o tratamos mal a nuestros hermanos, que es lo mismo que tratar mal a Dios. Y llega por el Espíritu Santo a nosotros en la cabeza, en el corazón, el sentimiento de culpa y arrepentimiento. Y Dios inmediatamente, porque Él conoce la genuidad de nuestro corazón o la negación en nuestro corazón, entonces asiste con el perdón, nos consuela
por lo hecho, por el daño causado a nuestro hermano y a Dios. Por eso con confianza nos dice que entremos al templo de gracia, al templo de la gracia, y hablemos con Él con confianza, porque eso le da felicidad al creyente y puede vivir de la manera que el texto describe. En el 19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados y arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, para vivir en paz. Porque Él nos quiere hacer descansar en su paz. Problemas van a venir. ¿Que el mundo se va a caer? El mundo se va a caer por profecía. Porque así fue prometido. Dios lo prometió. Para ponerle fin a muchas de las iniquidades que vivimos día a día. Porque los gobernantes no nos tratan bien. Quieren de nuestro usufructo más y más, y es insaciable, es casi satánica la cosa, porque Satanás no se puede sostener por sí mismo, no es Dios. ¿Y de quién va a sacar? De sus súbditos. Por eso Dios nos quiere liberar del concepto de que nosotros seamos unos pedidores, unos pedigüeños de lo que supuestamente necesitamos. Más bien quiere que seamos convencidos de salvación en Cristo, salvados en Cristo, y convencidos de que todo llega por gracia. Lo que vestimos, lo que comemos, lo que caminamos, el auto que tenemos, la esposa que tenemos, el dinero que llega a nuestra mano, la ayuda que le damos a nuestros amigos, la ayuda que le damos a quienes se nos presentan en el día a día a pedirnos. A veces tenemos la moneda y a veces no tenemos, pero a veces tenemos la palabra y a veces tenemos, ojalá tuviéramos la genuina convicción que tuvieron Pedro y Juan para decirle: no tengo plata, pero lo que sí tengo es al Señor Jesucristo para darte, y eso te doy. Pero aquel que no vive en paz, ¿cómo va a ver la paz? Es imposible, porque uno mismo se lo imposibilita de acceder a esa paz, dado que la paz está dada. El que no está en paz es el pecador para verla de la manera esa. Es extraño, pero es así. Es ajeno a la naturaleza humana. Y cuando lo digo intento decirlo como consuelo, no para que la busques desesperadamente, sino para que te quedes en el alivio de que Dios también sabe cuando nosotros no estamos. Por eso Pedro con claridad dice: ustedes lo hicieron por ignorancia. Ignoraban esto. Pero insiste sobre el estado de conciencia de las personas, para que sepamos que cuando uno de los mandamientos es quebrado por nosotros, lo que hacemos es en nuestros hermanos generar nuevamente el conflicto de la maldad, de volver a someterlos. El que mata, el que roba, el que codicia lo ajeno, el que prepara cuestiones para quedarse con sentimientos de los demás, el que levanta envidias, malos tratos, desazones, el que privilegia su posición por sobre los demás, el que oprime. Entre nosotros los cristianos no debiera ser así. Pero como nuestra naturaleza es de pecado, es posible que así sea. Y el perdón siempre está ahí, siempre. A disposición hasta que quien es justo en el trono del cielo se levante y diga:
El que es justo, sea justo todavía. Y el que es injusto, sea injusto. Por eso lo esperamos, para que Él del trono decida la vuelta para ponerle final a estas cosas. Y por eso nos estimulamos a creer en la salvación en Cristo, porque nadie tiene referencia en este mundo de que seamos salvados en Cristo, pero nos ha sido anunciado y así creímos y así tenemos que continuar. En paz, por la paz del que es paz. ¿Juego de palabras? No, ¿verdad? No existe humano que haya pisado esta tierra, que haya tenido la plenitud del Espíritu Santo. Adán antes de la caída. Pero según Pablo, y lo creo, hoy estamos en mejores condiciones que Adán. En fe. Y digo en fe porque capaz que se me ocurre la idea de que no estoy en esas condiciones. Sin embargo, Dios dice que yo estoy como Jesucristo, en sus manos. Y me encantaría, hermanos, que repasen y lean todos estos hechos en la semana, porque ahí se ve cómo ellos conformaron la iglesia primitiva y cómo vivían felices, pero así todo tenían el problema de que a los gobernantes no les gusta la persona de Jesucristo, por más que digan que sí. Porque la persona de Jesucristo trae alegría a su pueblo, trae bendición y exaltación de lo que no se ve porque Él no está entre nosotros. Pero es Rey, es Salvador, y en su eternidad, en la intimidad con su Padre, está planeando y cuidando el momento para volver y reencontrarse con nosotros, con las palabras de la última cena. Cómo me angustio, dijo el Señor Jesús, hasta volver a comer con ustedes este pan y este vino. Que tengan buena semana, hermanos. Que pasen 7 días más hasta encontrarnos el sábado próximo, en este tiempo de esperanza, en este pequeño tiempo de esperanza, hasta vivir como cierto el verdadero tiempo de esperanza, esperándole a aquel que nos ha hecho entrar al reino de los cielos de una manera impensada, por gracia. Les mando saludos a todos los que nos escuchan por este micrófono, en esta emisión, de parte de Raúl Ibáñez, de parte de mi hermano Jan. Jan, nos estamos yendo. ¿Te parece bien? Esto es radio, hable, por favor. ¿Te queda todavía un ratito? Me queda un ratito, pero me estoy despidiendo, porque así lo dejo a Javier, que ha pasado una noche brava, pero él dice que no. Bueno, así que los dejo en la paz de Jesús. Mandamos, si querés, alguna alabanza. ¿Puede ser? Gracias. Hasta el sábado próximo, hermanos. Queden en la paz del Señor y esperándolo. Adiós.